En lo que va de 2019, se han registrado más de 300 restricciones a la libertad de expresión en Venezuela por agresiones a periodistas, censura y amenazas. APEVEX hace esta denuncia en el Día del Periodista Venezolano. Hoy es el Día del Periodista Venezolano. Seguimos adelante en este Hola América. Estamos conversando con la licenciada Marjuli Mateus, periodista venezolana que se encuentra en Chile. Habíamos dejado una interrogante, una preguntita para Marjuli, para que la pensara en el transcurso del descanso, ¿eh? De este minutito y tanto que estuvimos ahí en pausa. Cifras. Háblame de cifras ahora ya con confianza, Marjuli. Las cifras que más te impactan, lo que más te ha estremecido de lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, manejamos tantas cifras a diario que es difícil escoger, pero cuando me hiciste la pregunta pensé también en las cifras que no solo como periodista, sino como venezolana me afectaban en el día a día o me conmovían. Sí. Una de ellas, bueno, evidentemente las cifras de inflación, ver cifras mensuales de 3 dígitos es algo demencial. Yo escribo para un medio mexicano y cuando yo usé las cifras en millones para referirme a la inflación del año 2018, pues mi editor me llamó y me preguntó si había cometido un error. Y yo le dije, no, es, en Venezuela las cifras en millones. Y eso me afectaba, pues obviamente como a todo venezolano diariamente, porque cuando la predicción del Fondo Monetario Internacional para el cierre del 2019 fue de más de 10 millones por ciento, la inflación es que hasta decirlo cuesta, porque históricamente y en economía los porcentajes no se hablan en millones. Eso me preocupó y me asombra muchísimo que algo que el 1 de enero de este año costaba un bolívar, el 31 de diciembre de este año va a costar 10 millones de bolívares. O sea, Wow. Es impresionante, es inaudito y lo vivimos todos los días. Estamos acostumbrados a ver cambios de precio diarios y eso es algo que, bueno, que da cuenta del deterioro económico en el que estamos sumergidos. Y la otra, que siempre me alarmó mucho y sobre todo este año, es la cifra de migrantes. Cuando las organizaciones internacionales cifran en más de 3 o 4 millones las personas que se han ido en los últimos 4 años, sin contar el periodo chavista, pues eso a mí me alarmaba y sobre todo los primeros meses del 2019 porque todos los días sentía que se iba un vecino, se iba un primo, se iba un amigo y era como, ¿cuándo me va a tocar a mí? Yo sabía que me iba a tocar en cualquier momento hasta, bueno, lo que te conté del apagón. Sí. Y convertirme en parte de esa cifra ha sido complicado de digerir. Ahora, sabemos que todo esto es muy dinámico. Lo que pasa en Venezuela es muy dinámico. Tú llevas un mes fuera del país, perdón, y en un mes puede haber cambiado mucho. De hecho, en horas a veces cambia mucho. Pero de acuerdo a lo que tú pudiste medir en la calle, lo que pudiste, el termómetro del ser periodista y transitar por las calles del país, la pregunta que viene es tal vez un tanto comprometedora, pero yo creo que tienes más precisión que muchos de nosotros los que tenemos muchos años fuera del país. ¿Cuándo cesa la usurpación, de acuerdo a lo que tú mediste en las calles? Bueno, para empezar, tuve la oportunidad de preguntárselo a Juan Guaidó cuando lo entrevisté, en una entrevista unipersonal y muchas veces a la salida del Parlamento. Nunca hubo una respuesta clara, pero si es por el termómetro de la calle hasta que me vine, o quizás unas semanas antes, yo sentía mucha esperanza, mucha fuerza en la gente, fuerza que a veces ni siquiera yo tenía y me la daban cuando entrevistaba a una persona muy humilde que no tenía quizás para comer o que estaba pasando muchas dificultades, pero la confianza y la claridad política, yo creo que el venezolano, pese a todas las circunstancias, ha tenido una madurez política importante y que hay que destacar y saber que no van a estar mejor por una caja CLAP o por un bono, ni por un aumento de salario, sino con un cambio político. Eso pues a mí me animaba y me hacía recuperar la esperanza en el país y en la gente. Eso pues fue un poco decayendo a medida que fue pasando el tiempo, desde el 23 de enero hasta que me vine.
Y el 30 de abril, que fue el día que yo tomé el avión y salí, antes llegué a Perú por cuestiones de trabajo y después me vine a Santiago. Ese día fue complicado salir justamente ese día porque tenía la diatriba entre ponerme mi chaleco e irme para La Carlota o agarrar mis maletas e irme para Maiquetía porque me esperaba un avión. Mm. Sin embargo, pues como de periodista que vibramos con la noticia, pues hice mi reportería en el aeropuerto, con el señor del taxi, con las personas que estaban a mi alrededor. Y era como ese renacimiento de la esperanza y pensar que el cambio estaba muy cerca. Pero desde afuera Ajá, veo esa era la que pregunta que te iba a hacer ahora, precisamente. Lo viste adentro y sí, ahora con un mes afuera, ¿cómo ha cambiado esa impresión? ¿Qué piensas? ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa Marjuli Mateus que va a pasar? está entre lo que pienso y lo que quiero. Ajá, claro. La respuesta a esta pregunta. Mm. Lo que quiero, voy a empezar con lo que quiero, es que haya un cambio, que finalmente se materialice el cambio, bien sea con el plan que ha trazado Juan Guaidó, con el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, o con cualquier mecanismo que tenga el menor costo social posible. Sabemos que ningún cambio es inocuo, ningún cambio es sin consecuencias, en eso hay que ser muy realistas, pero el costo hay que bajarlo y creo que hay que bajar es el costo social y no el costo político, porque por medir costos políticos es que llegamos a donde estamos. Entonces yo quiero que haya un cambio eh, pronto, inmediato y que venga seguido de una recuperación social, económica y política y sobre todo en la atención a la ciudadanía. El venezolano es una persona que está deprimida, que está afectada, que está traumatizada, que tiene estrés postraumático, que estamos necesitados de atención integral. Entonces yo quisiera que eso ocurriera. Me hago dueño de lo que quieres, pero ahora te tengo que repreguntar, ¿qué piensas que va a ocurrir? ¿Qué pienso? ¿Coincide? ¿Coincide? Lamentablemente no coincide lo que pienso con lo que quiero. Yo creo que va a ser muy difícil lograr ese cambio por muchas complejidades, porque necesitamos un apoyo internacional que en este momento no están las condiciones dadas para que ocurra y no necesariamente, obviamente no hablo de una intervención militar extranjera como muchas personas quieren, pues yo estuve en Cúcuta el 23 de febrero Mm. y me sorprendió muchísimo entrevistar a personas que estaban del lado colombiano, porque por supuesto tuve que hacer la cobertura del lado colombiano, no pude hacerla del lado venezolano, Mm. y la gente me pedía gritos esos y creo que esa desesperanza en decir que nada puede ser peor que Maduro y anhelar que vengan unos militares y con lo que eso implica, con lo que implica una invasión extranjera, anhelar eso como única salida, pues a mí me rompió el corazón porque me hablaba de lo mal que estamos como sociedad y como personas. O sea, estamos en el límite, estamos luchando por sobrevivir. Mm. Entonces, pienso que el cambio quizás no está tan cerca como lo necesitamos, como lo deseamos. Marjuli, hagamos un poquito de periodismo ahí en la base donde estás ahora, en Santiago de Chile. ¿Qué está ocurriendo? Hubo un cambio de legislación, tengo entendido, en Chile con respecto a la inmigración. Y esto parece que atrapó a personas como en el medio de una nada que ahora no están muy claras qué es lo que deben hacer. Nosotros recibimos unos videos hace ya unos varios días atrás, no viene el caso presentarlos ahora, donde el subsecretario de Relaciones Interiores explicaba que de este cambio. Pero ¿qué pasa con los ciudadanos venezolanos que están en frontera? Entiendo que la embajadora Guarequena Gutiérrez fue el día de hoy a Arica Uh -huh. a ver qué era lo que estaba ocurriendo, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa ahí, qué es lo que está pasando con los venezolanos. Bueno, lamentablemente quedaron atrapados entre medidas de dos países, porque todo esto se desencadenó por la medida que dictó el gobierno peruano de solicitar estas visas Yeah. a los ciudadanos venezolanos, lo cual ocasionó una corrida, un desplazamiento de estos migrantes que estaban haciendo parada o pensaban quedarse en Perú o que venían por todo ese trayecto que sabemos que atraviesan Colombia, Perú y llegan a Chile. Y el gobierno chileno pues buscó una medida para tratar de regularizar o de protegerse de esta avalancha de venezolanos que venían y la semana pasada más de 500 quedaron atrapados porque no había claridad en lo que estaba ocurriendo y el sábado
emitieron esta resolución. Ujú. Pero una resolución que ha sido calificada como quizás arbitraria y no se ha implementado de la mejor manera porque deja en completa indefensión a personas que, por ejemplo, el sábado estaban tomando un avión en Maiquetía y fueron bajadas del avión porque no tenían una visa que hacía 2 horas acababan de solicitar y que no daban ningún margen Sí. para sacarla. Vamos a indagar un poquito sobre esto. Marjuli, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en el programa del día de hoy. Fue una hora que se hizo cortísima. Por lo tanto, nuevamente voy a tener que usar la frase que no es cliché. Queremos que sigas con nosotros constantemente, que te contactes con nosotros y que seas parte del equipo de Hola América. Te invito a que eso ocurra y que estemos siempre en contacto y que siempre estés desde Chile con nosotros. Es una Claro invitación que sí. formal y al aire. Con muchísimo gusto, muchísimas gracias y qué bueno que sea así públicamente. Yo también me comprometo, como lo haces tú, a colaborar, a estar a la orden y a la disposición para lo que necesiten, cualquier información, cualquier análisis que quieran consultarme, pues estoy acá completamente a la orden. Dios te bendiga. Abrígate porque sé que está haciendo muchísimo frío en Santiago el Muchísimo día de frío. hoy. Sí, Así es señor. que abrigo, por favor, abríguese mucho. Sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marjuli Mateus, periodista venezolana directamente desde Santiago de Chile en situación de exilio y que ya la hemos amarrado, la hemos comprometido y va a estar con nosotros periódicamente en Hola América a través de The True Channel. Hoy es el Día del Periodista Venezolano, lo hemos conmemorado, los hemos acompañado, nos hemos acompañado entre todos. Y quiero agradecer a todos ustedes que hayan estado en nuestra sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar a esta misma hora. Cuídense mucho y tengan una muy feliz noche. Quédense en nuestra sintonía. Esto fue Hola América. Usted está en The True Channel. Chao.